Hola, muy bienvenidos nuevamente a este curso que hemos titulado Estudio Bíblico para la Vida y que básicamente trata de poder acercarnos a la escritura con un corazón muy abierto, como encontrando esas riquezas de Dios para nuestras vidas y cómo esos principios y eso que vamos comprendiendo, entendiendo, conociendo, lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestras relaciones, a nuestro crecimiento personal. Entonces están muy bienvenidos. Estamos en una serie que se llama Los Tres Pilares y nos estamos enfocando o estamos básicamente tocando el tema de la primera carta de los Corintios, a los Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 13, donde el apóstol Pablo dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de ellos es el amor. Y definimos de alguna manera de que la fe es como esa respuesta que el hombre tiene o da a Dios ante su palabra. Su palabra es como una semilla, viene a nuestra vida y de acuerdo a la fertilidad de nuestro corazón, esa semilla da fruto o no. Cómo nosotros respondemos ante la propuesta de Dios, cómo nosotros respondemos ante la palabra de Dios, cómo nosotros respondemos ante esos proyectos de Dios y si verdaderamente en nuestro corazón hay una respuesta óptima, la fe crece y nos da el fundamento para nuestra vida. La esperanza es entendida también como después de haber sido germinada, fecundada esa semilla en nuestro corazón, como nosotros tenemos la certeza de que va a dar fruto y que esa promesa de que ese proyecto que un día Dios dio a nuestras vidas o en su plan salvífico, pues va a dar ese fruto y ese fruto va a llegar a feliz término. Esa espera, con la analogía que hacemos con la mamá que está esperando su bebé y sabemos que está en proceso de gestación, la madre sabe que van a llegar los tiempos, los momentos y las circunstancias donde todo se dé para que ese bebé nazca y lo va a tener en sus brazos. A eso le llamamos el cumplimiento de la promesa. Ese proceso de espera es básicamente la experiencia de la esperanza. Y es que cuando tenemos dificultades, problemas, cuando sentimos que las cosas no nos están saliendo bien y que todo el mundo está derrumbándose a nuestro alrededor, nosotros todavía confiamos en que la palabra de Dios se cumple y dice que aunque pasemos por el fuego, Él estará con nosotros y que si pasamos por el agua, no nos ahogaremos, y es esa fe que nos lleva a la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El rescate de Dios, el auxilio de Dios, el socorro de Dios, la ayuda protectora de Dios. En ese momento entonces nosotros sabemos que vamos a esperar confiadamente, pacientemente en Dios y que veremos el cumplimiento de su promesa. Estamos convencidos de que Él vendrá a ayudarnos. Estamos convencidos de que Él nos sostendrá. Entonces, estamos básicamente en ese texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que les estaba compartiendo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hoy entonces nos vamos a detener en el mayor de ellos, que es el amor. Y quiero que lo escuche con un corazón, digamos, desprovisto de previos conocimientos. Cuando estudiamos la experiencia del amor, básicamente viene a nuestra vida como los tres conceptos más usuales que tocan teólogos y que tocan psicólogos y que tocan muchos especialistas cuando hablan acerca del amor. Esos tres conceptos son comunes, no nos vamos a detener en ellos, pero es básicamente eros, fileo y ágape. Eros es esa expresión erótica romántica muy básica en el ser humano de atracción por otra persona y que básicamente se da para esa conexión, ese enganche de la pareja, ese amor romántico, ese amor muy sensual que genera intimidad y que por ende esa atracción que se da entre dos personas se suscita como el amor, como ese romanticismo, como ese enamoramiento. Que está bien, que Dios lo creó y que hace parte también de la expresión humana de esa forma de amor. Pero también en el eros es como una especie de amor que necesita, un amor necesitado. No solo un amor que da, sino realmente un amor que también está requiriendo y necesitando del otro ser humano. Y está el amor fileo, que es un amor
un poco más dedicado hacia ese objeto de amor, que no solo son personas, puede ser la sabiduría, puede ser alguna arte, algún trabajo, algún deseo del ser humano. La familia es el amor de familia, es el amor que digamos que avanza un poco más a ese eros. Es un amor desprovisto también de no tantos intereses como el eros. Hay obras, acciones por hacer, como lo expresa, por ejemplo, Erich Fromm en su libro El arte de amar, que es también poner en acción eso que yo llamo amor. Entonces, básicamente ahí encontramos la segunda acepción, que es fileo, y la tercera, que es el ágape, que aunque lo hablan los diferentes libros y todo, vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que este ágape es muy diferente a los otros amores. Y este es donde nos vamos a detener, porque el término griego del que habla el apóstol San Pablo es ágape. Es decir, hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el ágape, el amor. ¿Qué es este amor? Y yo quisiera traer como colación esta idea que escuchamos mucho, y es: ¿el amor es ciego? Porque muchos dicen el amor es ciego. Y recuerdo un cuento que hace un tiempo me compartieron, que me pareció interesante y tiene que ver con ese amor más romántico, ese amor eros o inclusive el amor filos, donde estaban todos los sentimientos y experiencias sentimentales y emocionales del hombre jugando a las escondidijos, y la locura le tocó contar. Estaba con mucha ira, con mucha rabia, porque no quería tener esa labor. Se quería esconder, pero le tocó contar. Entonces se empezó a contar: 1, 2, 3, 4, 5, y todas las emociones y todas las experiencias humanas se fueron a esconder. Resulta que en un momento dado la locura fue a buscar a cada una de estas emociones y encontró la felicidad, encontró el miedo, encontró la nostalgia, y las fue encontrando: 1, 2, 3 por la nostalgia, 1, 2, 3 por la alegría, 1, 2, 3 por la ira, y todos los fue encontrando, pero el amor no lo encontraba, y estaba escondido el amor en un rosal lleno de espinas, allí lo más oculto, y allí estaba el amor muy oculto. Las rosas que tenían esas espinas no le permitían ver el amor, y la locura ya estaba desesperada. Todo el mundo se reía porque sabía dónde estaba el amor, pero la locura no lograba saber en qué lugar se había escondido. Cuando se percató que el amor estaba escondido en los rosales, le dio tanta ira que empezó a empujar y arrastrar al amor, y cuando tomó el amor al salir despavorido, las espinas de los rosales chuzaron sus ojos y quedó ciego. La locura quedó tan movida emocionalmente, tan mal y tan culpable, que dijo: amor, lo siento, no era lo que yo quería, no lo que yo deseaba, pero un arranque de locura me hizo ser agresivo contigo. Te prometo que toda mi vida estaré contigo y te acompañaré, eh, para que nunca estés solo, para que nunca te tropieces. Yo te ayudaré a caminar. Y se dice desde ese momento que el amor es ciego y siempre está acompañado de la locura. Es simplemente un cuento. Pero esa idea tradicional de que el amor es ciego nos ha tocado a todos, y decimos: pues sí, nos podemos enamorar ciegamente de una persona. Y digamos que en el eros o en el fileo podría ser así. Sin embargo, hay un autor que se llama C.S. Lewis, ustedes lo conocerán quizás, y es famoso por el libro de las Crónicas de Narnia. Es un autor obviamente con principios de Dios, y él expresa lo siguiente: el mejor amor, del tipo que sea, no es ciego. Lo dice C.S. Lewis en su libro Los Cuatro Amores. Y yo estoy muy de acuerdo con C.S. Lewis, porque él dice que el mejor amor, del tipo que sea, no es ciego. Porque también hemos escuchado cosas y el Señor nos lo ha permitido comprender, y es que uno no puede amar lo que no conoce. Y lo conocemos, y conocemos las cosas a través de nuestros sentidos inclusive espirituales, pero también fisiológicos, como el gusto, como la mirada, como el olfato, como la escucha, como el tacto. Es la forma en la que nosotros aprendemos del mundo. Por lo tanto, es difícil amar a lo que no conocemos.
Pareciera entonces que el conocimiento y el amor están como juntos, están cercanos, pero algunos dirán que en el amor eros simplemente se suscita una química en la cual no conoces suficientemente a la persona y hay una atracción. No te lo voy a negar, estoy de acuerdo, puede pasar, sí. Puedes enamorarte locamente por alguien que todavía no conoces, simplemente hay algo de esa persona que te atrae. O inclusive en el amor fileo, puede haber un amor de un conocimiento muy superficial. Sin embargo, del amor en el cual hoy nos vamos a sustentar es un amor diferente, es un amor que transforma. El amor ágape es un amor que realmente tiene un impacto transformador y profundo en el ser humano, que muy pocas veces lo conocemos. Inclusive muchos de los que quizás están viendo este material o ahora, o que quizás han escuchado a otros que inclusive caminan con Dios o inclusive conocen las Sagradas Escrituras, quizás nunca han experimentado ese amor ágape. Y lo digo de esta manera porque algunos pueden tener un amor por la iglesia, amor por el servicio, amor por el ministerio, amor por las personas, pero es un amor práctico, es un amor donde te orientas a hacer cosas, a expresar, como lo decía Eric Fromm, poner en acción ese amor, y está muy bien, pero no siempre son reflejos reales del amor de Dios que transforma vidas. A veces están de mala clase, con una mala cara o atienden rudamente a las personas. No son gente amable, pero sin embargo no se les podría discutir el amor profundo que tienen por la obra de Dios. No se les podría discutir que trabajan incansablemente por las personas, pero en el trato a veces no se siente que Dios está allí. Y esa es la gran diferencia. Y es lo que vamos a compartir hoy. Entonces, vamos a basarnos en el texto que les estoy compartiendo. En el griego bíblico el término de 1 Corintios 13:13 para amor es ágape. Ahí está la transliteración y el original griego de lo que significa ese amor. Es decir, que hay tres cosas que permanecen, pero que la mayor de ellas es el amor, como lo vemos ahí. Hay un texto muy especial que lo vamos a trabajar en este momento, en esta charla, en este estudio que está situado en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Bueno, vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a extraer algunos versículos. Miren lo que dice aquí tan interesante. Amados, amémonos unos a otros porque el amor, y lo pongo entre paréntesis para ser significado de que estamos hablando del ágape en los diferentes textos, es decir, que estamos situados en el mismo concepto de 1 Corintios capítulo 13:13, dice, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primero, aquí nos está dando la definición de lo que es Dios. En esencia es Dios. Pero miren esto. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es decir, Dios es la fuente del amor. Dios es la fuente de esa experiencia del cual el apóstol Pablo habla de que es el amor. Eso es lo primero. Y dice, el que ama, el que ágape, es decir, no el que tiene fileo, no el que tiene eros, no el que tiene, como dice también C.S. Lewis, el que tiene ese afecto. El que ama, ágape, es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, si tú amas de manera ágape, hay una condición, haber nacido de Dios y haber conocido a Dios. Por lo tanto, es imposible amar desde una fuerza, desde un esfuerzo humano, psicológico o cognitivo, amar de manera ágape. Es posible si hemos nacido de la fuente de ese ágape. Si hemos nacido de la fuente de ese ágape. Y si hemos nacido de la fuente de ese ágape, conocemos la fuente. Es decir, conocemos a Dios. Y por eso amamos, porque hemos nacido de ahí y conocemos esa fuente, que es el amor. Que en definitiva, la definición por excelencia de Dios es
amor, lo dice el apóstol San Pablo, inclusive en este texto lo repetirá 2 veces. Porque Dios es amor, lo verán ustedes nuevamente. El que no ama ágape, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué nos está diciendo? Alguien dirá, pero yo no conozco a Dios, no me interesa a Dios, yo soy ateo. Y igual amo a mis hijos, amo a mis padres, amo a mi esposa, amo a mi comunidad, amo a la gente, soy filántropo. De hecho, la palabra filántropo es filos, de fileo, antropos, hombres. Es decir, ama a la humanidad, está bien. Y yo no te lo voy a discutir, es correcto. Inclusive puedes expresar mucho más amor de aquellos que se hacen llamar cristianos, de aquellos que se hacen llamar seguidores de Cristo. Te doy el punto completo. Pero es un amor filos. No lo estoy menospreciando. Es muy valioso. Y necesitamos ese tipo de amor también en la sociedad. Pero, pero a esto no le llamamos ágape. El ágape es un nivel muy profundo que solo se puede experimentar yendo y conociendo la fuente, naciendo de la fuente de ese amor. Porque ese amor es entonces sacrificial. Es un amor que no espera nada a cambio, pero es un amor que transforma, que cambia y que suscita milagros. Es el amor que te hace o que te logra conectar con la esencia misma de Dios, que es el creador del mundo, el creador del universo, el todopoderoso. Es decir, esa esencia se mete en ti, cambia, transforma, genera una metanoia en tu vida. Te da ese sentido de hijo, te da esa condición y ese cambio de sensación existencial de que hay algo más y te vuelve básicamente miembro, parte de una familia que es la familia de Dios. Esa es la diferencia. Y no se trata de un esfuerzo cognitivo, de tareas por realizar. Es el resultado de ese nacimiento y ese conocimiento de Dios. Ok, entonces aquí hay una palabra básicamente que nos va a traer, que va a cambiar, y nos va a cambiar como mucho el sentido y la visión de lo que estamos tratando, y es el conocimiento. Entonces miren acá, el término conocer en el griego es ginosko. Ahí está, como ustedes pueden ver, la transliteración y el término en griego, ginosko. Ese es conocer. ¿Dónde encontramos también este texto ginosko? Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 34. Mire lo que dice aquí tan interesante. Recuerden que el ángel había anunciado a María que iba a quedar en embarazo, iba a quedar encinta, y que por el poder del Espíritu Santo, y que ese hijo es el Hijo de Dios, Dios con nosotros, y que ella había sido favorecida con Dios y que ella iba a ser la madre de ese hombre que llamamos y esperamos nosotros como el Mesías. Y dice en este versículo 34, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Pero mire, lo subrayo y pongo la palabra que encontramos en el texto anterior. Miren, ginosko, griego, conocer. Acerca del amor de Dios, del conocer, tiene el mismo sentido, la misma palabra. Y dice, ¿cómo es posible si yo no conozco a varón? Es decir, esa expresión conocer, conozco, está estrechamente relacionada con la intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Ese nivel de intimidad, ese nivel de sexualidad, a eso se refería la Virgen María. Yo no he tenido relaciones sexuales, yo no conozco hombre alguno, yo no tengo ninguna experiencia que haga que yo vaya a quedar en embarazo. No es posible. ¿Cómo va a ser esto posible? Ella no entendía hasta ese momento que el Espíritu Santo gestaría en ella al Salvador del mundo. Ella no lo sabía en ese momento, por eso se preguntaba y utiliza esta expresión, yo no conozco varón alguno. ¿Cómo va a ser esto?
porque no sabía qué iba a pasar. Entonces miren, el término hace referencia a la relación íntima entre un hombre y una mujer. Su aplicación en otros pasajes está relacionado con el conocimiento de Dios en su amplio sentido, indicando una experiencia profunda, una relación personal que no solo es cognitiva, sino también transformadora y espiritual. Aquí es donde yo le digo, mis queridos amigos, que esa expresión de conocer no es algo tan superficial, es íntimo, es cercano. Recuerden que para los judíos lo más íntimo que se podía experimentar era una cena, era la casa, por ejemplo. Y en Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre y me deja entrar, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es decir, una experiencia muy íntima de permitir que entre en mi casa. Y esa experiencia íntima, cercana de conocimiento es la que la Virgen María expresa. Yo no he tenido intimidad con ningún hombre, por lo tanto es imposible que, bueno, no lo dijo de esa manera, pero no es la manera natural o formal o cotidiana o que conocemos en el cual yo pueda quedar en embarazo. Entonces, entendiendo ese término, en este contexto, pareciera ser que el término de la intimidad, del conocimiento, de la cercanía, de la profundidad, está íntimamente relacionado inclusive con el amor. Y entonces vamos a leer nuevamente el texto de 1 de Juan 4, 7 al 8, con los dos términos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor, ágape, es de Dios, la fuente. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, es decir, tiene intimidad con Dios. Tiene cercanía con Dios. El que no ama no ha tenido intimidad, cercanía, profundidad con Dios. No lo ha tenido porque Dios mismo es ese amor. ¿Te das cuenta? Es decir, básicamente nos está expresando este texto que el amor primero Dios es la fuente del amor y que para poder lograr tener esa experiencia amorosa de ágape de Dios es fundamental tener intimidad con Dios, cercanía con Dios, es profundizar la relación con Dios. Por lo tanto, muchos pueden estar hasta un fileo en la obra de Dios, amar a Dios de una manera filial, pero si no te has sumergido, nacido y está en una experiencia ágape, es muy difícil que logres comprender la magnitud de Dios y poder traducir y transmitir eso a otras personas. Por ejemplo, si seguimos leyendo, vamos en esa secuencia. 1 Juan 4, 11 al 12, entonces sigue diciendo, queridos, si Dios nos amó, ágape, de esta manera, también, discúlpame, voy a ponerlo atrás para que sigamos el hilo. Me faltó el versículo 9 y 10. Dice, miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros, o sea, cómo dio frutos, cómo lo pudimos palpar. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Se manifestó, es decir, se hizo evidente, se pudo conocer, se vieron los frutos. Manifestarse es que se expuso, es decir, para que fuera tangible, visto, palpable. ¿Y cómo se manifestó? Se hizo tan palpable y tangible en que envió a su único Hijo para que tengamos vida eterna. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Mira, esto es realmente fabuloso. Es decir, nos está diciendo, mire, es que no fue, porque no puede nacer del hombre, no surge del hombre. O sea, el amor no consiste en que nosotros, y el amor ágape, vuelvo y lo repito, el amor no nace del hombre hacia Dios. Es decir, yo nací amando a Dios, yo nací con el ágape hacia Dios. No consta, de esto no trata, sino que el amor consiste no en que nosotros lo hayamos amado primero, sino en que Dios nos amó. Es el orden de las cosas. Es decir, al Él amarnos, nosotros nos zambullimos en esa experiencia y por eso hoy lo podemos amar
con el amor que Él nos da, nosotros lo retribuimos. Es como si Él fuera una luz fuerte y poderosa que transforma y cambia. ¿Cómo nosotros podemos amar? Cuando somos reflejo de esa luz y la reproyectamos en Él y en nuestros prójimos, nuestros cercanos, las personas que están alrededor. De la única forma en que podemos entonces compartir ese amor de Dios, que es la misma luz de Él, es siendo espejos que realmente reflejen y permitan ser translúcidos para que el amor transforme mi vida y las que están al lado del otro. ¿Cómo amo a otra persona de manera ágape? Con lo que recibo, con la abundancia de lo que recibo, de eso doy a las otras personas. Esa es la única manera, porque la fuente es Él y yo lo único que puedo darle a otros es de la fuente de la que bebo. Es de la fuente donde yo voy. Y como bebo y tomo de esa fuente es lo que yo doy. No puedo dar más. No puedo dar de lo que no tengo. Cuando me alimento y cuando estoy en esa fuente puedo dar algo. Todos podemos dar de lo que nos alimentamos. Ojo con esto. Todos podemos dar de lo que nos alimentamos. De la abundancia del corazón, dice el evangelista, o Jesús, habla la boca. De la abundancia habla. Por lo tanto, no podemos dar de lo que no tenemos ni de lo que abunda en nuestras vidas. De tal manera que aquí el texto nos está diciendo, en eso consiste el amor, en que no es que nosotros hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Y dice el versículo 11 y 12, queridos, Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor da todos sus frutos entre nosotros. Es la manera en que se manifiesta el fruto. Es decir, el amor no es ciego, el amor se percibe, el amor se ve, el amor se toca, se palpa. Y el amor, digamos que tenemos los unos con los otros, es la forma en que se fructifica. Vuelvo y lo dice acá. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor da todos sus frutos entre nosotros. Es la forma de la manifestación de su perfecto amor. Sigue diciendo el texto. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios tiene y hemos creído en el Dios, que Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. Wow, wow, wow. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Es decir, cuando nuestro amor se perfecciona, significa que es gradual. Va siendo un proceso en el cual cada vez que nos vamos acercando, nuestra vida se va transformando. El término de esto es metanoia. Hay una transformación, una conversión. Es un cambio total en nuestras vidas y se va dando progresivamente. Y cuando se va dando progresivamente, ya miramos con confianza el día del juicio, no con miedo, no con terror. ¿Qué pasará? Y el apocalipsis, y Dios mío, ¿y será que vienen esos seres de pijama roja con contenedores por mí? ¿Y qué es lo que va a pasar conmigo? No, dice, como hemos sido transformados y hemos sido transformados en el amor y se ha perfeccionado, ya no miramos con miedo, con terror, sino que miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo. Es que es tremendo como es Él. Cuando dice como es Él, es igual como Él. Ya somos como Él. Es decir, que el amor y este fundamento y este pilar de Primera de los Corintios 13:13, el pilar, y por eso el mayor de todo, es el que nos da a nosotros esa capacidad de ser igual a Jesús. El que nos lleva a completar y a mostrar la imagen y semejanza de Dios, del cual en Génesis se nos dio
el ser hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado distorsionó, el pecado empañó ese vidrio, el pecado empañó el reflejo y por lo tanto ya no mostrábamos esa imagen de Dios. Pero el amor de Dios es el que nos logra transformar, cambiar hasta que seamos de igual manera como Jesús lo es. Fabuloso. Y si tú has sido perfeccionado al amor, pues sabes que podrás mirar con confianza el día último de tu vida, el día del juicio. Eso es fabuloso. Miren, adicionalmente este texto está en 1 Corintios 8:3. Dice, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Y esto es fabuloso, porque una cosa es uno decir, mira, yo conozco a esta celebridad, yo conozco a esta persona importante, yo conozco a este político, yo conozco a este futbolista, yo he ido a la casa de este. Pero otra cosa diferente es decir que esa celebridad, que esa persona importante te conoce a ti. Y cuando estamos hablando de conocimiento no es un conocimiento superficial. Sí, yo sé que Jaime vive por allá en Colombia, es de Medellín, vive en la ciudad de Houston, en Texas, en fin. No, es mucho más, es conocer los miedos, las angustias, los sueños, los triunfos, los pensamientos, los sueños, las luchas internas. Eso es. Yo conozco a esta persona, yo conozco sus sueños, yo conozco sus luchas, yo conozco sus necesidades. Dice que el que ama a Dios es conocido por él. Y recordemos que en Romanos 8 también nos dice que el Espíritu Santo viene y nos ayuda en nuestra necesidad y debilidad y clama al Padre con gemidos inenarrables. Nos conoce tanto que llora, clama por nosotros, por nuestras necesidades. El que ama a Dios es conocido por Él. No solo tú le conoces, sino que Él te conoce. Eso es fundamental para saber de que lo que Dios quiere con el ser humano es una relación muy profunda de amor con Él, de entender de que su amor es el que nos transforma, el que nos cambia, el que nos hace nuevas personas, el que nos hace amables. ¿Sabes qué significa amable? Es ser fácilmente amado. Por eso cuando alguien es tocado por la luz de su amor, por el rayo de su amor, esa persona sí o sí tiene que convertirse en una persona que ama a otros y que es fácil de amar, que se hace amar, porque es compasivo, porque es misericordioso, porque conecta con el corazón de las personas. Sigamos entonces en nuestro estudio, en nuestros textos bíblicos. Entonces, pero mire este texto tan fuerte. Dice Mateo 7, en boca de Jesús, porque estos son los evangelistas hablando lo que Jesús enseñó. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Oh Dios, oh Dios, dice, es que en tu nombre, o sea, primero te dicen, Señor, Señor, en tu nombre, en el nombre que está sobre todo nombre, porque tú nos lo enseñaste. Nosotros expulsamos demonios y realizamos no uno que otro milagro, no, realizamos muchos milagros. Estamos esperando por ti. Y ahí es donde yo les decía ahora, o sea, mis queridos amigos, una cosa es amar la obra, conocer, digamos, de manera académica las cosas de Dios, acercarse a las cosas de Dios y hablar de las cosas de Dios y poner a prueba esos principios si funcionan. Pero eso no significa que conozcas a Dios. Eso no significa que tengas una intimidad con Dios. Y es lo que Él está buscando, un conocimiento. Que tú le conozcas y que te dejes conocer por Él, que te dejes amar por Él. Y eso significa que para amar necesitas abrirle las puertas de todos los cuartos y habitaciones de tu corazón. Que Él sepa que hay dentro de ti, que tú te acerques con un corazón contrito, que tú te acerques con confianza a Él, que tú le busques y entonces allí, solo allí, comprenderás lo que significa su amor y te dejarás conocer por Él y tú le amarás con el mismo amor que Él te da.
A veces parece extraño, a veces parece muy filosófico, muy teológico, pero es sencillo. Acércate a la fuente de vida, bebe de él y comparte esa agua que bebes de él. Acércate y entonces serás conocido. Pero si no, mira, él dice, yo les diré, yo nunca los conocí. O sea, fantástico, maravilloso, sacaron demonios, hicieron milagros, wow, increíble. Como decía el Señor, pero alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, ¿quiénes son ustedes, por Dios? Sí, fantástico, hicieron todos milagros, pero ¿quiénes son ustedes? No los conozco, no tuvimos un encuentro, no tuvimos intimidad, no tuvimos cercanía. ¿Quiénes son ustedes? En la segunda carta a los Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu Santo. A mí me sorprende ese texto porque vuelve y nos habla de la imagen y la transformación que vamos a tener, pero es como si fuéramos un espejo, como que se descubre nuestra cara como en un espejo la gloria del Señor. La gloria de Dios viene, el amor de Dios nos toca y como un espejo podemos compartir la imagen. Es decir, la clave de esto, ser imagen y semejanza de Dios, es que cuando alguien nos vea, vean a Dios. Recuerdo una predicación de un hombre que admiro mucho. Él decía en medio de su predicación, ¿cuándo fue la última vez que te confundieron con Jesús? Y es decir, llegar hasta tal punto de decir, wow, esta persona habla como Jesús, mira como Jesús, se comporta como Jesús, su presencia es la misma presencia del Espíritu Santo acá. Wow, qué ser tan extraordinario. Qué bueno llegar a ese punto, porque en eso nos enseñan las Escrituras. Entonces, nosotros podemos reflejar esa gloria de Dios como si fuera un espejo. Adicionalmente, sigamos viendo este texto. Dice Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Nos está diciendo es que había un propósito, y ese propósito es ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cuándo se perdió? ¿Por qué se perdió? ¿Cuándo entonces dejamos de experimentar esa sensación de ser imagen y semejanza de Dios? Cuando el pecado nos aisló de Dios y el pecado, al aislarnos de Dios, nos desconectó de su amor, nos desconectó de su presencia y por nuestra desobediencia nos fuimos yendo. Pero tanto amó Dios al mundo que puso un puente, Jesús, para que al creer en Él pudiéramos transitarlo y conocerlo. Cuando volvemos al amor de Dios, que es el tercer pilar y el más importante, por eso es importante, porque nos transforma la intimidad. El amor de Dios nos transforma, nos cambia, nos hace una nueva persona. Y si vamos para la analogía del encuentro pasado, del cual hablamos de cómo la fe sería como ese momento de gestación donde, por ejemplo, la analogía con la fecundación. El espermatozoide fecunda el óvulo y ese espermatozoide es como esa semilla que llega, y el óvulo, al recibir esa semilla, que es como esa palabra, esa pequeña unidad para que todo cambie, el óvulo responde a ese estímulo. Se cierra y recibe a ese espermatozoide y empiezan unos cambios inmediatos para gestar la vida. Inmediatamente empieza a gestar vida. Entonces es como la palabra de Dios llega a nuestras vidas y fecunda nuestro corazón. Cuando toca y nosotros respondemos, permitimos que entre y nosotros empezamos a hacer esa respuesta a Dios, a eso le llamamos fe, no la actitud mental positiva. No, tenemos fe en lo que Dios nos dice, tenemos fe en Dios, tenemos fe en su palabra, tenemos fe en lo que Él nos dice que va a hacer. Y en ese momento entonces se fecunda su palabra, se empieza a gestar, se empieza a crecer el embrión de la fe, a crecer en nosotros ese propósito de Dios. Y entonces se va dando ese nuevo ser, como en la analogía de la gestación, en esa madre, se empieza a dar ese ser, ese bebé, que puede tardar
40 semanas aproximadamente de gestación. Y entonces en esas 40 semanas la mamá sabe que si va en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, sabe que el bebé va a nacer. Tiene esa esperanza, es la convicción de que se va a dar. Igual cuando esa fe entra en nosotros, nosotros tenemos la convicción de que las cosas se van a dar porque Dios lo dijo y porque creemos en Dios. Y luego en el nacimiento es el cumplimiento de la promesa. Pero ojo, para que haya la fecundación, para que haya cercanía debe haber intimidad entre un hombre y una mujer, una cercanía, un amor, un conocimiento, una entrega, una fusión íntima. Pues es lo que Dios quiere, eso le llamamos amor. Y es lo que Dios quiere que ocurra en nosotros, esa intimidad profunda de Dios con nosotros, esa cercanía, el conocimiento, el estar ahí con Él, de tal manera que su palabra, su Espíritu Santo geste en nosotros el cumplimiento del llamado que tiene para nuestras vidas, la promesa de la vida eterna, de su compañía, de su sanidad, de su restauración, de que estará con nosotros, de que los sufrimientos del tiempo presente nada son comparados con la gloria venidera, y nosotros viviremos, caminaremos sabiendo de que esa palabra que se sembró está gestando en nosotros y que dará fruto, de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que promete lo cumple y lo sabemos porque nos sentimos amados, sentimos cercanía, sentimos que nos cubre, que nos protege y que Él es nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que hoy te invito a que profundices ese amor, a que te entregues al Señor y a que bebas de la fuente de agua viva que es el amor ágape, el amor de Dios que ha dado todo por ti, que te creó y que se acerca. No espera que tú te acerques. Él se acerca, Él toca la puerta esperando a que tú le abras. Espero que esta palabra ha sido de mucha bendición y de crecimiento. Comparte este video de YouTube a muchas otras personas. Suscríbete al canal y vas a tener más información de esto que es el estudio bíblico para la vida. Un estudio de la fe, de las Sagradas Escrituras y cómo lo podemos poner en práctica. Con algunas miradas de psicología, pero sobre todo cimentados en lo que Dios habla en nuestras vidas. Dios te bendiga mucho.